Vamos a dar una explicación científica del por qué no te compran en un proceso de videollamada. Vamos a intentar poder explicar de la forma más concisa y precisa para que entiendas exactamente el proceso a nivel mental que pasa tu cliente a través, obviamente, de la neurociencia. Porque hay una de las cuestiones aquí más importantes de todo, y es que para saber por qué te compran, tienes que entender el por qué no te compran primero, ¿ok? Entonces, estamos actualmente en un punto en el que es súper importante, cada vez más, en el proceso en el que hay tanta demanda, en el que hay tanta oferta, es muy importante entender e ir un paso por delante de los demás y entender exactamente qué es lo que pasa por la cabeza de mi prospecto para poder entender por qué sí y por qué no. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Bienvenido a un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Este es el episodio, ya ni lo recuerdo, sinceramente. O sea, yo me pongo a currar, me pongo a trabajar y me pongo a ofrecerte puntos de valor y me olvido del número de formación que llevamos. Bueno, vamos a ver 3 puntos hoy. Vamos a intentar, como te he dicho, explicarlo de la forma más sencilla, pero además también vamos a intentar, pues, darle su fundamento, su base, ¿no? ¿Por qué realmente no me llegan a comprar? ¿Qué pasa aquí en la cabeza de mi prospecto? Eso te va a dar hoy una claridad bastante importante para, sobre todo, poder vivir el proceso de una forma más tranquila, con más capacidad de control y más capacidad, en este caso, de poder generarte a ti mismo seguridad y poder entender qué es exactamente lo que está pasando. Porque creo que coincidirás conmigo en que uno de los factores que te hacen estar mal es precisamente el no saber qué es lo que está pasando. Bueno, lo hemos dividido en 3 puntos. Vamos a hablar de más seguramente, pero estos son los 3 puntos principales. Vamos a hablar de qué es el sesgo del presente. Vamos a hablar de la explicación científica del hecho de procrastinar. Sí, vamos a hablar de esto, de qué es exactamente la procrastinación, por qué tiendo a demorar la decisión. Muchas veces cuando sé que la tengo que tomar, pero tiendo a demorarla y a lo mejor en ese momento pues ese precio me impide, o algún factor me impide tomar la decisión. Vamos a hablar también de la dopamina, ese neurotransmisor que en este caso genera placer, vamos a decirlo así de una forma sencilla, y que nos incentiva por la ilusión de esa esperanza de que en un futuro sí que la tomaré, pero en este momento prefiero que no. Vamos a intentar entenderlo todo de la forma más neurocientíficamente posible a través también de la conducta. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, muy sencillo de entender, no quiero complicarte la vida ni muchísimo menos. Bueno, ¿qué es el sesgo del presente? Tenemos que entender una cosa, y es que cuando nosotros estamos en un proceso de una toma de una decisión, para entender esto precisamente, tenemos que intentar entendernos primero a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces pensamos en la solución, dime qué digo en este momento. Bueno, lo primero nos vamos a entender nosotros mismos, ¿no? Y el sesgo del presente nos dice que las personas, vamos a poner aquí una balanza, tienden a sobrevalorar, lo vamos a denominar así con este concepto, ¿ok? O sea, vamos a partir de aquí, tienden a sobrevalorar las recompensas que son inmediatas, ¿ok? Frente a las futuras, vamos a poner mañana. Bien, ok, o sea, que yo le doy más importancia a lo que puedo obtener hoy o a lo que puedo obtener mañana. Bien. Supongo que ya con esta aclaración ya empezarás sobre todo a poder imaginar, pensar, entender muchas de las cosas que nos suceden a día de hoy, sobre todo con la inmediatez. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, empresas tan punteras como Amazon han sido tan globalmente conocidas? Precisamente porque han priorizado la inmediatez, es decir, que tú puedas tener la recompensa de la forma en el periodo de tiempo más corto posible, ¿ok? Entonces, hay innumerables estudios científicos. Vamos a hablar también de Antonio Damasio, de Kahneman, vamos a hablar de Tversky, vamos a hablar de Gazzaniga, vamos a hablar de muchos neurocientíficos psicólogos que han estudiado precisamente todos estos patrones, ¿ok? Entonces, todos los estudios científicos coinciden en que sobrevaloramos las recompensas que podemos obtener de una forma cercana, es decir, esas recompensas que tienen un efecto inmediato, esas recompensas en las que la incertidumbre de no poder obtenerla es menor, ¿no? Aunque esta recompensa sea mucho mayor que esta, ¿ok? Es decir, para mí es más importante, si hoy puedo obtener una recompensa, a esperarme a mañana, ¿sí? Nuestro cerebro libera más cantidad de dopamina. También hay otro neurotransmisor que hablamos de la noradrenalina, pero no me voy a poner muy técnico con esto, pero quiero que lo puedas entender como este proceso en sí, ¿ok? Esto, de hecho, le da lugar a una explicación muy factible, y es:
¿Por qué las personas, por ejemplo, se compran un iPhone antes que invertir dinero en su salud, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar, bueno, esta persona, fíjate, no se está cuidando a sí misma, y dice que no tiene dinero para invertir en su salud, pero sin embargo se compra un móvil, se compra un iPhone de última generación que vale 1.300, 1.400, 1.500, 2.000 euros, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, pues la neurociencia nos lo dice claro, ¿no? Y repito, sobrevaloramos las recompensas inmediatas. Tenemos que pensar, y siempre lo voy a decir de la forma más plausible, es... Para entenderlo todo tenemos que entender la base. Y la base es que nuestro cerebro solo quiere una cosa, que es, ya si ves vídeos míos asiduamente, lo sabrás: sobrevivir, ¿ok? O sea, esto es la base, este es el patrón, esto es donde empieza y donde nace todo. Aquí es donde verdaderamente entendemos qué es lo que pasa y por qué actuamos como actuamos. Bien, si nuestro cerebro lo único que quiere es, lo único que quiere es sobrevivir, ¿ok? Tenemos dos formas de poder sobrevivir, ¿no? Entendiendo lo que nos genera placer, es decir, en el placer está la vida, y lo que nos produce en este caso el riesgo, ¿no? El dolor, de lo que huyo, de lo que sé que no está bien para mí, de lo que aumenta las posibilidades de sobrevivir, ¿no? Las cosas que a mí me hacen sentir bien, por ende, me segregan sustancias químicas en mi cerebro que me hacen sentirme cómodamente, es decir, mi cerebro la relaciona con la supervivencia, y el dolor, en este caso, en nuestro cerebro está relacionado desde el sistema límbico, centro que regula las emociones, a través de la ínsula, a través de la amígdala, a través también de la memoria con el hipocampo. Es decir, que hay una serie de neurotransmisores y hay una serie de sustancias que se segregan cuando, en este caso, por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, cuando estamos viviendo un proceso que pone en peligro nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, voy a comprarme un iPhone, vamos a diferenciar, ¿no? Comprarme un iPhone con comprarme un plan de nutrición o de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que si yo voy a comprarme un iPhone, yo sé que voy a exponerme a un peligro, ¿bien? Ya lo puedo empezar a tolerar como dolor. ¿Cuál es el peligro? Bien, mi bien más preciado, mi dinero, lo que me permite sobrevivir, yo lo cedo, lo doy. Al darlo, mi cerebro lo estipula desde un concepto de amenaza. Es decir, eso, hay una zona cerebral que se llama la amígdala, que entre otras cosas se encarga de alertarte del miedo. Lo que hace precisamente es eso, es, oye, cuidado, que hay algo de lo que para ti es muy valioso, que te desprendes y pone en peligro la supervivencia, en este caso del individuo. Claro, ¿qué sucede? Que si yo, cuando voy a entregar mi bien más preciado, sé que con la otra mano ya tengo lo que voy a obtener, mi cerebro no lo obtiene y no lo coge como una pérdida. La pérdida está relacionada con el dolor, y el dolor está relacionado con la supervivencia. ¿Bien? ¿Vas entendiendo los conceptos? Sé que es un poco difícil, pero es importante que entiendas esta base para poderte explicar lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, si yo me aseguro que dándote lo que yo tengo, mi bien más preciado, lo que me supone un riesgo, sé perfectamente lo que voy a obtener, mi cerebro se queda en lo que se denominan puntos de equilibrio. Ni sufro, ni tampoco se me va el placer en ello, ¿no? Sino me quedo tranquilo, porque sé que lo que doy viene. No hay riesgo, no hay dolor, por tanto no hay peligro de supervivencia. Claro, con un iPhone, cuando yo pongo mi bien más preciado, pongo esos 2.000 euros, que para mí, recuerdo, lo gestiona la amígdala, claro, yo lo tolero como una pérdida. Literalmente se gestiona como una pérdida. Lo que pasa es que la recompensa es inmediata. Yo voy, lo pago y lo obtengo. Y además también puedo predecir lo que voy a hacer con eso. La forma, lo veo en YouTube, lo veo tal, lo veo cual, bien, bien. Lo obtengo ya. ¿Qué pasa? Que si yo me compro un plan de nutrición, bien, vamos a poner por aquí iPhone versus un plan. Bien. ¿Qué pasa? Que si yo me compro un iPhone, la recompensa es inmediata. Si yo me compro un plan, aquí estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, yo te doy mi bien más preciado, 700 euros,
mi cerebro lo percibe como un peligro, como un riesgo, como una amenaza, pone todos los sistemas de alerta y mi cerebro se dice a sí mismo, oye, ¿tú estás seguro de esto? Porque con el iPhone, el cerebro realmente no se lo llega ni siquiera a preguntar. Ya hay una liberación de dopamina porque sabe exactamente lo que se va a encontrar, sí o sí. Sin embargo, con el plan de nutrición y el plan de entrenamiento, con la pérdida de peso, mi cerebro, esa sensación de pérdida se intensifica muchísimo, que es donde viene el concepto de la incertidumbre. ¿Por qué se intensifica? Porque yo no sé lo que voy a obtener. Por tanto, mi cerebro lo digiere como dolor. Porque pueden pasar muchas cosas en el camino para que esto no llegue. Aquí no puede pasar nada. Aquí sí. Que no me guste, que no lo cumpla, que no es lo que esperaba, que tal y que cual, ¿bien? Y que al final ponga 700 euros y los pierda. No estoy al final del plan. Es decir, no tengo ya el iPhone, no me genera dopamina para decirle a mi cerebro, oye, esto es una recompensa inmediata, tranquilo, que el riesgo que pones está equilibrado. Este concepto es la base de la procrastinación. Esto que te acabo de explicar es la base de procrastinar. Es decir, es la base de por qué hoy no, a lo mejor mañana. ¿Qué es procrastinar? No nos vamos a meter en concepto de RAE, no nos vamos a meter en concepto neurocientífico, simplemente lo vamos a explicar de la forma más neutral, natural y coloquial posible. Dejar para mañana lo que debería estar haciendo hoy. Bien, ¿por qué dejo para mañana lo que debería estar haciendo hoy? Precisamente porque hoy tengo otras cosas que me generen una recompensa inmediata antes que la recompensa futura e impredecible. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que claro, tenemos que entender lo siguiente. Vamos a imaginarnos un sujeto que está contigo en una videollamada y te dice que tienes a su niño que va a hacer la comunión, o por ejemplo, que va a hacer la comunión. Y que ese niño que va a hacer la comunión, pues tiene que gastarse, me lo voy a inventar, no sé cuánto vale una comunión. Vamos a poner 3.000 euros. ¿Bien? Vamos a ponernos que tiene que gastarse 3.000 euros. Y el plan que tú le vas a poner vale 700 euros. ¿Vale? Bien. Entonces, ese hombre o esa persona, bueno, si quieres poner bautizo, mira, vamos a poner una cosa todavía más. Vamos a poner un crucero. Que este veranito se van de crucero. 3.000 euros el crucero versus 700 euros el plan. Bien. Uno puede pensar, bueno, claro, es que yo ya me he gastado 3.000 euros en el crucero, ahora 700 euros por esto, yo creo que mejor después del verano. Mejor. Vamos a imaginarnos que esa persona verdaderamente tiene un problema y tiene que cambiar, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona prefiere el crucero? ¿O por qué esa persona le da más valor al crucero? Precisamente porque hay una recompensa inmediata y porque la recompensa es predecible. ¿Qué pasa con los 700 euros del plan de nutrición? Que no hay una recompensa inmediata y además no es predecible. Es decir, placer, riesgo o dolor. ¿Bien? Es decir, mi cerebro lo único que quiere es sobrevivir. ¿Con cuál cogerá? Pues siempre en la que haya una liberación de dopamina. Bien. Este desarrollo, este planteamiento, que estoy tratando de explicarlo lo más simple posible, es importante que no solo lo entiendas tú, sino que también lo entienda tu prospecto.
Porque claro, aquí entramos en otro concepto, que ya hablaremos en otro vídeo, que hablamos de la consciencia, de cómo yo le genero la consciencia suficiente para que entienda exactamente este planteamiento. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las recompensas inmediatas? ¿Son buenas? ¿Malas? Bueno, no son ni buenas ni malas, son recompensas inmediatas. ¿Qué pasa con las recompensas no inmediatas? ¿Son buenas o malas? Bueno, yo no soy quien para juzgar eso. Yo lo único que vengo aquí a decirte es: la recompensa inmediata tiene un pico de liberación de dopamina, pero normalmente no está relacionado con el largo plazo. Es decir, yo me dejo, por ejemplo, voy a comerme cualquier cosa. Venga, yo sé que no me lo tengo que comer, pero hostia, me apetece y me lo como. Yo en vez de levantarme a las 6, pues digo, me levanto a las 9, o sea, porque para mí me es más reconfortante. La recompensa inmediata precisamente está ligado con, en algunos procesos, la falta de disciplina, la falta de confianza en uno mismo, etc, 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 etc. Si solo nos dejamos llevar por las cosas que nos gustan, simplemente plantéatelo e imagínatelo, lo que generaría en nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que ese placer, esa recompensa inmediata, en el momento en el que yo sé que voy a tomar una decisión, es mucho más fuerte y más plausible. Pero ¿qué ocurre? Que claro, yo puedo predecir que sé que voy a invertir ese dinero, sé que lo voy a recuperar, porque sé la experiencia que voy a vivir, pero luego cuando acabe ese crucero yo voy a seguir de la misma forma. Y además no solo voy a seguir de la misma forma, sino voy a seguir de la misma forma, incluso peor de cómo yo estaba. Porque normalmente cuando hay una liberación de pico de dopamina, hay un descenso. Y necesito más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos decisiones que no están producidas literalmente con picos de dopamina, no somos tan dependientes de ella y nos podemos acostumbrar a hacer un proceso sin que haya ese estímulo de placer constante, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona está conmigo en una videollamada y se plantea el hacerlo, pero dice, bueno, yo es que claro, como he hecho el crucero, como tengo yo el crucero pagado, esto, bueno, mejor después de verano. Al dejarse llevar por la recompensa inmediata del crucero, no está contando con la predicción del futuro. ¿Y qué es la predicción del futuro? Pues si ponemos aquí como si fuera un timeline, está aquí hoy, tiene aquí el crucero. ¿Qué es lo que pasa? Bien, este problema, vamos a poner la P de problema, va a persistir y seguramente vaya aumentando a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que hoy, si está conmigo en la videollamada, es porque sabe, por una cosa o por otra, que tiene que cambiar. Pero tiene un estímulo placentero inmediato que le genera mayor placer y que prefiere optar por ese mayor placer frente a tomar la decisión que sabe que tiene que tomar. Pasa el tiempo, esto no pasa nada, aquí no pasa nada, pero pasa el tiempo, hasta que llega un punto en el que note que este problema aumenta. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el punto en el que esta persona sepa que el problema ha aumentado, se plantee de nuevo el querer solucionarlo. Pero claro, ya las circunstancias no son las mismas. Pueden pasar diferentes tipos de cosas. Que tengan más o menos dinero, que tengan una situación diferente, que tal y que cual. Claro, cuando yo tengo un problema mayor del que lo tengo hoy, y en esas circunstancias no puedo solucionarlo por lo que sea, entra un factor en juego muy importante que se llama arrepentimiento, que es, me frustro, me fustigo porque... Y me arrepiento, para la redundancia, de que cuando tuve que tomarla, no la tomé, porque preferí el atajo fácil. Y ahora que quiero hacerlo, no puedo. Y me arrepiento. Y arrepentirse es una sensación horrible, porque es precisamente eso. No puedo cambiar ni modificar las circunstancias que tengo hoy. Eso ya es insalvable. Entonces, eso precisamente se denominan ejercicios de conciencia activa. ¿Qué es un ejercicio de conciencia activa? Precisamente que el prospecto entienda todo, vamos a decirlo así, todas las cartas que hay sobre la mesa. Porque cuando solamente me dejo llevar por el placer, me dejo llevar por el estímulo y la recompensa inmediata, y borro o anulo todas esas cosas que sé verdaderamente que pueden pasar, pero solo me interesa dejarme llevar por la inmediatez del placer.
Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a imaginar que en vez de precisamente un crucero es la comunión. ¿Cómo hemos empezado? La comunión o el bautizo. Claro, ya aquí también entran, para que lo sepas, ya aquí también entran otros factores importantes, como pueden ser los elementos sociales. Es decir, que su mujer o su marido le digan que es egoísta. Que esa persona sienta que rechaza a su hijo y que no es buen padre o no es buena madre por priorizarse a él. Pero volvemos a lo mismo. De verdad, si te gusta este vídeo, házmelo saber, dale a like y suscríbete y pónmelo en comentarios porque si quieres que hable más de esto, házmelo saber, porque es súper interesante. En ese momento, esa persona es consciente de que, claro, se puede preguntar, o sea, soy mal padre. Estoy priorizándome a mí frente a mi hijo. Nosotros sabemos perfectamente que esto no solo, quiero decir, se estudia desde la psicología, desde la psiquiatría, es decir, que se puede unir a un concepto mucho más básico, ¿no? Si yo no tengo, no puedo dar. Es decir, para llevar una buena relación de pareja, primero te tienes que querer tú. Para llevar una buena relación con tus hijos, primero te tienes que querer tú. Para llevar una buena relación, primero te tienes que querer tú. Para poderle dar dinero a una persona que lo necesita, primero tú lo tienes que tener, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué me sirve? O sea, ¿realmente soy egoísta cuando me priorizo? ¿O cómo soy más egoísta? Cuando me priorizo para estar bien y estando bien, ¿te doy lo que necesitas? ¿O poniéndote a ti por delante de mía, yo sufriendo y como consecuencia tratarte mal? ¿Qué plano es más egoísta? Esos son ejercicios de conciencia activa. Estas cosas no hay que hacerlas literalmente al prospecto porque generarían mucha fricción. Esto es algo que tenéis que aprender a hacer de otra forma, a través del desapego, a través de la no vinculación con la venda, es decir, a través de una serie de herramientas que podemos ver incluso también en otro tipo de vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que por lo menos este ha sido un vídeo, sobre todo, que lo he querido vincular a modo reflexivo. Por supuesto, además también con una base. No me he querido poner muy técnico, pero simplemente para que pudieras entender medianamente qué es lo que pasa frente a la toma de decisión, por qué se procrastina y cuáles son exactamente, por ejemplo, el punto del ejercicio de conciencia activa que nos ayudan a poderle poner las cartas sobre la mesa al prospecto y que entienda verdaderamente cuáles son, en este caso, las verdaderas decisiones que uno tiene que tomar en función de la situación que tiene. Porque si están ahí en ese momento es que hay algo de ellos que verdaderamente les hace tener el impulso para salir de la situación en la que están. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que hayáis disfrutado. De corazón. Besos. Chao.